Desde hace ya más de un año he sentido la ineludible necesidad de abordar ciertos tópicos, aunque debo confesar que la audacia me había eludido hasta este instante. Sin embargo, hoy ha llegado el momento propicio para desentrañar los misterios del espíritu de Madián. Cómo discernirlo, comprender su modus operandi, cómo contener su avance, cómo vencerlo, revertir sus ataques y fundamentalmente cómo liberarse de sus garras opresoras para alcanzar la plena libertad que nuestro Señor anhela para cada uno de nosotros, revelada a través de su inmutable palabra. Para emprender este viaje de conocimiento, resulta indispensable primero definir qué encarna este enigmático espíritu. Permítame comenzar por el génesis de Madián mismo. Madián en las escrituras es reconocido como el cuarto descendiente de Abraham, fruto de su unión con Cetura, después del milagro de la concepción de Isaac, el hijo de la promesa. Es crucial comprender esta distinción. Abraham engendró una vasta descendencia, pero solo un vástago portaba la promesa divina. Así, tuvimos a Ismael como primogénito y luego a Isaac, el heredero de la promesa. La narrativa bíblica nos revela cómo Moisés, en un momento crucial de su vida, contrajo nupcias con Cetura o Cetura, según las distintas traducciones. Y de esta unión nacieron 4 hijos, siendo Madián uno de ellos. Uno podría cuestionarse por qué enfocarse precisamente en el espíritu de Madián. Para hallar la respuesta a esta interrogante, los invito a sumergirnos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 3. La Sagrada Escritura nos describe una recurrente y desoladora realidad. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente, y subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Los capítulos 6 y 8 del libro de Jueces nos pintan un cuadro de la progresiva depravación del pueblo de Israel, cómo se desviaron de la senda divina, cometiendo actos abominables ante los ojos del Todopoderoso. Este declive espiritual llevó al Señor a entregarlos por un periodo de 7 años a la mano de los madianitas, imponiéndoles una severa maldición. Durante este septenio de aflicción, una secuencia devastadora se repetía con implacable regularidad. Los hijos de Israel, con arduo trabajo y esperanza, sembraban sus campos, pero justo en el umbral de la cosecha, cuando la promesa de sustento comenzaba a materializarse, los madianitas observadores sigilosos irrumpían en escena. No venían solos, llegaban acompañados de los amalecitas y las tribus orientales, configurando una fuerza depredadora. En algún momento será esencial profundizar en la naturaleza del espíritu de Amalek y de los hijos del oriente, pues todos representan entidades espirituales que asediaron a la nación de Israel. Su estrategia era la siguiente: se apostaban frente a los asentamientos de Israel, acampando, estableciendo una presencia intimidante antes de su incursión. Una vez que su presencia había sembrado el terror, invadían las tierras y procedían a destruir todo lo que encontraban a su paso. Es vital recalcar que no se llevaban los bienes, los devastaban por completo. La escritura detalla que esta destrucción se extendía hasta la región de Gaza, sin dejar rastro de sustento para los israelitas, ni una oveja, ni un buey, ni un asno. Absolutamente todo era arrasado. El espíritu de Madián es, por consiguiente, una entidad maligna cuyo propósito es introducir la pobreza en el seno del pueblo de Dios. Es un poder que devora, que busca usurpar la prosperidad, que arremete contra la cosecha y el sembradillo y que atenta contra todos los bienes materiales. No dejaban absolutamente nada. Este espíritu opera de manera cíclica, manifestándose cada vez que se acerca el momento de la recolección, atacando sistemáticamente a los hijos de Dios. Aquí permítanme hacer una pausa para abrir un paréntesis significativo. Es precisamente por esta razón que un salmista en su profunda reflexión exclama: casi se extravían mis pasos, casi resbalaron mis pies al contemplar la prosperidad de los impíos.
El espíritu de Madián se cierne sobre los hijos del Altísimo, sobre el pueblo escogido, para saquear sus recursos, despojar sus despensas y robarles su provisión. La Biblia relata que los dejaban en la más absoluta desolación, desprovistos de todo sustento. Este espíritu infunde pavor, persigue con saña, acosa sin tregua y empobrece de manera sistemática. ¿Por qué el terror? Porque su llegada no era una simple incursión devastadora. Venían, sitiaban, se establecían frente a ellos, como si dijeran: contempladnos, aquí estamos. El momento de la desolación ha llegado. El Salmo 73, al que hacía referencia, también evoca esta imagen de la presencia imponente de los impíos, esperando el momento oportuno para la aniquilación. Durante 7 largos años, esta era una constante agobiante. Cada vez que se anunciaba la cosecha, todo se perdía. Es un espíritu que acosa sin descanso, que intimida profundamente, que atemoriza las almas y que sumerge en la indigencia. Su alcance trasciende al individuo, afecta a familias enteras, ciudades y naciones completas. Se ha discutido a menudo sobre la existencia de espíritus regionales, familiares y personales. El espíritu de Madián exhibe una capacidad regional, palpable en lugares como Haití o en vastas extensiones de África. África, Dios mío. Un continente rebosante de recursos minerales y riquezas incalculables, y sin embargo sus naciones luchan por emerger de la pobreza más abyecta. Esto se debe a la arraigada presencia de un espíritu madianita. Podemos extender nuestra mirada a otras regiones, como la India, un país bendecido con recursos y especias inigualables, pero que históricamente ha luchado por alcanzar una prosperidad generalizada. ¿Por qué? Porque tienen una asignación de un espíritu madianita operando. Del mismo modo, ciertas estirpes familiares arrastran la influencia de un espíritu madianita, y los hijos de Dios son implacablemente perseguidos por esta entidad, para que justo antes de que la bendición material se manifieste en sus manos, esta les sea arrebatada. Si lo que estás leyendo resuena contigo, considera suscribirte a Cielos Gloriosos 777 para no perderte el poder de la revelación que transforma vidas y combate estas fuerzas espirituales. Deseo que continuemos explorando las escrituras juntos. El versículo 5 de Jueces 6 prosigue: porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas. La Biblia recurre a la metáfora de la langosta para describir una plaga de devastación total. En Egipto, las langostas consumieron cada cultivo, cada plantación, dejando un panorama desolador. Así, el espíritu de Madián se manifiesta como una plaga que de la noche a la mañana aniquila todo, devorándolo sin piedad. Tantos ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Su propósito, y esto es crucial, no era enriquecerse. De hecho, los madianitas ya eran prósperos. Las escrituras mencionan que sus camellos eran incontables. Imaginen la inmensidad de sus recursos. Si por cada madianita había 10 camellos, la opulencia era inmensurable. Sin embargo, su motivación era la de empobrecer a Israel, al pueblo de Dios. Usted podría objetar: yo no soy Israel. Sin embargo, como creyente, usted es parte del Israel espiritual de Dios, una figura y cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Este espíritu madianita, por tanto, venía a pauperizar, a agredir, a arrasar. 2 palabras en este pasaje captan poderosamente mi atención: empobrecer y devastar. Cuando profundizo en el término devastar en su original hebreo, descubro una conexión asombrosa con la palabra utilizada en Génesis para describir la tierra, desordenada y vacía. El concepto de vacía alude a una tierra saqueada, una tierra despojada de todo, un lugar donde, habiendo existido una gran abundancia, de repente todo ha cesado, ha desaparecido por completo. El espíritu de Madián, entonces, es una entidad con vastos recursos, pero su objetivo primordial es sitiar, devastar y sumir en la pobreza. Habiendo establecido esta base, esta introducción a la esencia del espíritu madianita, permítanme ahondar un poco más en los madianitas históricos. Fueron ellos quienes, en una alianza con otras tribus, orquestaron la compra de José. Recordarán la historia. Los hermanos de José lo vendieron, lo arrojaron a una cisterna con la intención de matarlo. Pero providencialmente, un grupo de madianitas y amalecitas pasaba por allí,
Y en un giro del destino compraron a José, llevándolo como esclavo a la nación de Egipto. Que Dios me perdone por la contundencia de mis palabras. Pero el espíritu de Madián no se contenta con arrasar los recursos financieros de un individuo. También se encarga de despojar y devastar el alma misma. Cuando los madianitas se hicieron con José, este ya se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema, desnudo, desprovisto de bienes y sin hogar. Había sido arrancado de su familia, de su morada. ¿Qué más podían arrebatarle si ya estaba sumido en la desolación? Había perdido a su padre, a sus seres queridos, su vestimenta le había sido despojada y yacía en una cisterna. Y fue en ese momento de total indigencia que los madianitas lo adquirieron y lo transportaron como esclavo a Egipto. Aquí radica la cruda y dolorosa verdad. El espíritu de Madián es el artífice de la comercialización del ser humano. Este espíritu no solo consume los recursos económicos de su hogar, llega un punto en el que trafica con las almas, con las vidas de las personas. Quizás usted, que se ha convertido y ha prosperado en este lugar, que asiste a nuestras jornadas de doctrina y enseñanza, no logre comprender plenamente la gravedad de lo que estoy describiendo. Sin embargo, muchos otros, lamentablemente, sí lo experimentan. En la actualidad, presenciamos un alarmante comercio en el ámbito evangélico, una suerte de prostitución espiritual. Hoy en día la paternidad espiritual a menudo no se rige por la revelación divina, sino por quien ofrece una mayor recompensa económica. La cobertura espiritual ya no se basa en la afinidad con una asignación divina o la identidad en Cristo, sino en quien puede otorgar una mayor retribución pecuniaria. Este es un claro síntoma de lo que el espíritu madianita logra: convertir a la persona en un objeto comerciable. José no era un individuo cualquiera, era un profeta, un vidente con sueños premonitorios desde su adolescencia. Poseía la capacidad de vislumbrar el futuro, y lo que Madián hizo fue precisamente comercializar con este profeta, explotando su estado de desamparo. Deseo que en este instante se dirija a la persona a su lado y le susurre estas palabras. Quizás no posea recursos, pero posee orgullo. Repítalo. Quizás carezcas de bienes materiales, pero que no te falte la dignidad. La pobreza, la necesidad, la escasez, bajo ninguna circunstancia deben convertirte en un objeto de comercio. Si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu espíritu y te capacitan para vivir en plenitud, suscríbete a Cielos Gloriosos 777. Permítanme compartir una vivencia personal, aunque muchos en esta congregación desconocen nuestros inicios. Aquí en este mismo lugar comenzamos de la nada. Esto era un mero hoyo en un terreno, un monte cubierto de árboles. No existían paredes, ni cimientos, ni un solo ladrillo de lo que hoy ven. Un día se nos acercó una persona, no revelaré su nacionalidad ni su origen, y se sentó a conversar con mi esposo y conmigo. Nos preguntó: díganme, ¿cuánto necesitan para la construcción del templo? En aquel entonces no habíamos elaborado un proyecto formal, y en nuestra inexperiencia con grandes sumas de dinero, respondimos: quizás unos $70. Una cifra que, por cierto, hemos superado con creces desde entonces. El individuo nos dijo: yo puedo darles eso y mucho más. Nuestros ojos se abrieron de par en par. En ese tiempo nos desplazábamos en una bicicleta a la que le faltaban 9 radios. Pero en medio de la conversación el hombre añadió: lo único que pido es que afuera pongan un cartel que diga que pertenecen a mi iglesia, que lleve mi nombre. La conversación concluyó abruptamente en ese instante. Mi respuesta fue categórica: yo no vendo lo que soy. No teníamos techo, ni paredes, ni siquiera un piso digno. Sin embargo, nuestro orgullo, no el negativo, sino el que nos impulsa como hijos de Dios a saber que nuestra identidad es innegociable, permaneció intacto. Lamentablemente hoy en día ese noble orgullo parece haberse desvanecido en muchos corazones. Conozco a músicos que prestan sus talentos en congregaciones donde no comulgan con la doctrina, donde no comparten la enseñanza o el credo, pero permanecen allí porque se les retribuye económicamente. Al concluir el servicio de alabanza se marchan, incapaces de soportar al pastor, a quien no reconocen como tal, o al predicador. Se han vuelto mercenarios, comercializables,
El espíritu madianita se ha dedicado de manera sistemática a comerciar con las almas. ¿Y a quién persigue Madián? Al pueblo de Dios, tanto en la esfera material como en la espiritual. No deseo mencionar nombres, pero fui invitada a predicar en una iglesia como evangelista. Durante una cena, la persona que nos invitó compartió una revelación asombrosa. Nos relató cómo había intentado invitar a cierto evangelista o pastor de renombre. Sin embargo, no pudo hablar directamente con él. Tuvo que comunicarse con su manager, quien le envió un correo electrónico con una lista de requisitos. Créanme, hermano, el contenido de ese correo era asombroso para invitar a un predicador, una suite en un hotel de lujo. No una habitación común, vuelo en primera clase en una aerolínea específica. Boletos no solo para él, sino para toda su familia, su asistente, su peluquero, su maquillista, la persona que le confeccionaba la ropa. No estoy exagerando. Además, una ofrenda de 5 por una sola noche, por predicar apenas 45 minutos, sin ministrar, sin orar por los enfermos. Y por supuesto exigían que se cubrieran todos los gastos de comida, una limusina para el transporte, seguridad personal. Me quedé estupefacta. ¿Estás hablándome de una realidad? Inquirí. Sí, respondió. El espíritu de Madián ha logrado que las personas se vuelvan objeto de transacción. Y esto, aunque suene crudo, es una verdad dolorosa. El espíritu de Madián ha penetrado en los hogares, haciendo que incluso las niñas y los hijos sean comercializables. Cuidado con quién te fijas. Tienes que buscarte a alguien con dinero. Ese muchachito no tiene futuro. Imagínate que no tiene trabajo. Con ese no cuentes para nada. No te enamores de esa muchacha. Esa niña no tiene dinero. Con ella no hay futuro. ¿Dónde vas a vivir? El espíritu de Madián ha logrado que el amor, el compromiso y la doctrina se conviertan en mercancía. Madián es el artífice de la mercantilización de aquello que posee un valor incalculable ante los ojos de Dios. Los madianitas son los implacables devoradores de la semilla, los que vienen a desbastar, a sumir en la pobreza, digamos juntos y con fuerza. ¿Habían hecho lo malo? Sí, habían obrado mal. La Biblia enseña que ninguna maldición viene sin causa. Cuando el espíritu de Madián toca a alguien es porque ha habido una razón, una puerta abierta. Nadie es pobre por elección. Dios mío, he mencionado que quienes son de casa saben que nunca he predicado sobre esto con tal vehemencia, pero hoy es imperativo hacerlo. La pobreza no es una decisión voluntaria. Es el resultado de malas decisiones, de inversiones desacertadas, de una administración deficiente, de un estilo de vida desordenado y sobre todo de una mentalidad de miseria. La pobreza es el fruto de la ausencia de una mentalidad de bienestar. Cuando Madián irrumpe es porque ha existido una causa que le ha permitido empobrecer, saquear y devastar un lugar. Por esta razón insisto siempre, si observan una congregación que después de 15 o 20 años se encuentra en las mismas condiciones precarias, es porque la pobreza se ha arraigado y debe haber una causa subyacente. No es concebible que vivamos hoy en las mismas circunstancias económicas que hace 5 años. José misma, por ejemplo, llegó a esta iglesia y un día, en tono de broma, le dijimos: José, Dios te va a regalar 2 camiones. Él se rió. Y sin embargo, la profecía se cumplió y Dios le otorgó incluso más, 3 camiones. Se reía. Luego vinieron un DVD y otras bendiciones. Hay algo que muchas personas no logran comprender. Yo misma experimenté una profunda escasez económica, una realidad compartida por la mayoría de los cubanos de mi generación. Recuerdo en pleno periodo especial, siendo una niña, que nuestro juego en la escuela consistía en ver quién tenía más piojos. Abríamos la libreta por la mitad y nos rascábamos la cabeza, las niñas y yo. La que tenía la mayor infestación de piojos era quien se ganaba la merienda de las demás. Quizás ustedes no vivieron esa experiencia. Yo también atravesé la época de la sarna, cuando no había jabón. Me aplicaban unas lociones extrañas con hojas para aliviar la piel. Rememoro los champús de placenta con un olor peculiar, pues no había nada más que usar. ¿Recuerdan aquellos zapatos chupameados donde uno pisaba el agua y el chapoteo era incesante? Me vienen a la mente esos tiempos en los años 93, 94, 95.
siendo una niña, no comprendía la magnitud de lo que ocurría. Era la era del trigolín. Y mi abuela me enviaba a la acera a vigilar la llegada del hombre con el tanque de 55 galones por la calle Prado. 5 pesos por un jarro de aquel alimento humeante que debía consumirse caliente, porque al enfriarse se convertía en una pasta gomosa. Si este mensaje resuena con tu propia lucha por la prosperidad, te animo a suscribirte a Cielo Glorioso 777. Díganle a la persona a su lado: todos hemos conocido la pobreza. Sí, la hemos experimentado en alguna medida, pero tu vida entera no puede permanecer en la pobreza, porque si así fuera, algo está fundamentalmente mal. Los hijos de Dios incurrieron en la maldad y el Señor en su juicio permitió que los madianitas los afligieran durante 7 años. Padre, qué duro suena esto, pero se los he dicho a muchos en pasillos, en oficinas, en conversaciones privadas. La pobreza es un espíritu que se aloja en la mente. ¿Saben lo que hacía la gente en aquellos tiempos de escasez? Guardaban el grano, la semilla, la escondían en cuevas. Digan conmigo, escondían los recursos. Aquí les ofrezco una clave fundamental para derrotar al espíritu de Madián. Ellos escondían las semillas para que cuando los amalecitas llegaran no se las arrebataran. Escondían en cuevas el grano, todo lo que poseían. Cuando usted oculta dinero en su casa para que su cónyuge no lo encuentre, o esconde un trozo de carne al fondo del refrigerador para que nadie lo vea, o guarda un poquito de mayonesa en un cajón para que no la untes en el pan, usted le está abriendo la puerta al espíritu de Madián. Porque una de las tácticas de Madián era inducir al pueblo a esconder. Nunca lucharon, simplemente ocultaban lo poco que tenían. El espíritu de Madián es un espíritu traficante. Es una entidad que viene a crear dependencia y endeudamiento. Es un espíritu que viene a saquear y que infunde un profundo temor. ¿Cuántos han experimentado alguna vez la angustia de una deuda? Cuando tocan a su puerta el día de la cobranza y usted no tiene con qué pagar. Algunos quizás no comprendan esta experiencia. Yo, por la gracia de Dios, no la he vivido personalmente en ese sentido, pero me ha tocado administrar y asesorar a personas en esa situación. Cada vez que tocan a la puerta creen que es el acreedor y se esconden. Existen casos de personas que abandonan la iglesia por deudas. He sido testigo de más de una situación así aquí. Prefieren apartarse de la congregación y de su hogar y vivir ocultos porque deben dinero. Luego se lamentan: mire, hago tantas cosas y no prospero. ¿No será que el espíritu de Madián te ha asaltado porque le ha dado cabida a través de tus acciones? Esconderse, ocultar el grano, no permitían que nadie lo tocara. ¿Debo apresurarme? El tiempo se agota y hay preguntas pendientes. Génesis 47, 19. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos todos nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. La familia de Jacob, en medio de una hambruna devastadora, se presentó ante José con una mentalidad de servidumbre. Llegaron dispuestos a venderse a sí mismos y a sus tierras. Permítanme resaltar algo que resulta impactante. Hagamos un breve recorrido bíblico por aquellos que, impulsados por el hambre, se vendieron. Abraham, por temor, estuvo a punto de entregar a su esposa en una especie de prostitución. No digas que eres mi esposa. Ve y quédate allí, pero no digas que eres mi esposa, para que podamos enriquecernos y vivir bien. En el lenguaje coloquial cubano, ¿cómo se llamaría eso? Eso fue Abraham. Luego viene Isaac, su nieto. En medio de la hambruna, él también se dice: no digas que eres mi esposa. La presión económica, hermanos, tiene la capacidad de destruir el alma y la mente de un hombre, de corroer la moral de una persona, de desolar, de volver a las personas comercializables. Dice la escritura que estos llegaron a transarse, a venderse. Pero hay algo en su súplica que me conmovió profundamente: danos semilla. Si uno está hambriento, ¿qué pediría? ¿Semilla o pan? Ayúdenme. Si tienes hambre, ¿pides pan o semilla? Pan. ¿Por qué entonces pedían semilla? ¿Qué se hace con la semilla? Se siembra. Ellos anhelaban sembrar para escapar de su pobreza, para salir de su escasez. Comprendían que lo que necesitaban era una semilla. Nada te sacará de la pobreza excepto la semilla. Quien no siembra no podrá trascender la indigencia. Hay quienes mantienen un diezmo alto,
pero su ofrenda es escasa. El diezmo le pertenece a Dios, es intocable, pero la semilla es una ofrenda voluntaria. Y la abundancia de tu cosecha estará en proporción directa a la magnitud de tu semilla. Cuando siembro, 3 cosas fundamentales acontecen. Primero, semilla para que vivamos. La semilla proporciona sustento. Segundo, semilla para que no muramos. La semilla otorga vida. Tercero, para que no quede la tierra desolada. Cuando se siembra, la tierra adquiere vitalidad. Quizás desconozcan esto, pero una tierra que no se cultiva es una tierra que agoniza. Si hay algún agricultor entre ustedes, aunque nadie se atreva a levantar la mano, saben que una tierra sin siembra se endurece, se llena de piedras, de escombros, de maleza, de espinas y se vuelve extremadamente difícil de trabajar porque se seca. Ahora, volviendo a la parábola del sembrador de Jesús, el Señor sembró junto al camino y esa semilla no fructificó. Otra cayó sobre pedregales y tampoco rindió fruto. Otra semilla fue sofocada por las espinas sin producir nada. Y la que cayó en buena tierra finalmente dio fruto. Para que en mi hogar haya buena tierra, debo aprender a sembrar. ¿Cuántos aman el dinero? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos aman tener dinero? Amén. No es pecaminoso. Amar el dinero es la raíz de todo mal, pero amar tener dinero no lo es. Qué gratificante es poder invitar a su familia, a sus seres queridos a compartir una comida. Cielo, hoy vamos a comer, le dice a su esposo un domingo, aunque sea en la terraza, pero comemos. Si lo que estás escuchando está transformando tu percepción de la abundancia, no olvides suscribirte a Cielo Glorioso 777 para que el reino de Dios siga expandiéndose a través de este mensaje. El espíritu de Madián viene a robar la semilla, porque la semilla desata una torrentada de bendiciones. Mi esposo y yo en nuestros inicios teníamos una única bicicleta y éramos 4 los que nos apiñábamos en ella. Cuando doblábamos la esquina de Ángel Guerra, la gente nos interpelaba: cabe uno más, porque literalmente no había espacio para nadie más. En esa misma bicicleta logramos regalar 4 bicicletas y Dios, en su infinita bondad, nos concedió un automóvil. Mi esposo, con gran desprendimiento, obsequió su motocicleta, una máquina a la que le había invertido no solo dinero, sino tiempo y sudor. Simplemente entregó la llave y dijo: tómala, es tuya. Lo hizo sin atisbo de dolor. Y fue entonces cuando Dios comenzó a bendecirnos de manera sobrenatural. Hacíamos cálculos y nos decíamos: viviremos con esto. Todo lo demás es para Dios. Nunca, y quiero enfatizarlo, nunca dimos solo el 10%. Esa es nuestra convicción personal. No les exhorto a seguirla. Es el camino que Dios nos mostró a nosotros. Comenzamos a bendecir a otros de maneras inimaginables. No les haré una cuenta exhaustiva de cuántas computadoras hemos regalado, de cuántas otras cosas. Recuerdo un día en casa le dije a mi suegra: en un rato llegará un camión, avísame cuando toque. Vamos a regalar el colchón, mañana iremos a comprar otro. Habíamos ido a una campaña en un lugar y los pastores no tenían colchón. Dormían en una cuña bien apretaditos porque al acostarse el hundimiento en el medio era tal que se juntaban. Cuando vimos su cama, hermano, no tenían ni siquiera para pagar el flete del camión que fuera a buscar el colchón a nuestra casa. Y les dijimos: busquen el colchón, que nosotros pagaremos el colchón y el transporte. Regalamos nuestro colchón y nos quedamos sin el nuestro. A los 2 o 3 días ya habíamos adquirido uno nuevo. Regalamos cunas. Regalamos, no les estoy contando esto para vanagloriarme, sino para ilustrar una lección fundamental que aprendimos. La semilla es el medio más poderoso para salir de la pobreza en la que nos encontrábamos. Hoy en día muchos critican el estilo de vida de los pastores. Es que viven bien. Sí, pero desconocen cuánta semilla hemos sembrado. Sí, pero hoy viven bien. Sí, pero ignoran que hace apenas unos años dormíamos 5 personas en un cuarto añadido, compartiendo espacio con la suegra. Hoy la suegra, por fortuna, se ha unido a nuestro hogar. La semilla expulsa el espíritu de Madián de su casa, de su vida. La semilla quebranta la atadura de la muerte. Por eso, cuando llega el tiempo de las primicias, algunas personas se asustan. No. Den con alegría. Den abundantemente, porque están trayendo al altar de Dios la primicia, la semilla.
Le están diciendo al Señor, lo primero es tuyo. El espíritu de Madián es un devorador que impide la multiplicación. Usted hace sus cálculos financieros para el mes y llegada la fecha 28, el dinero simplemente no alcanza. ¿Por qué no me alcanzó? Si las cuentas daban, pregúntese qué le está devorando sus finanzas, en qué se está yendo el dinero. Inquírale a su alma si hay un espíritu madianita atacando su vida y su hogar. Para erradicar el espíritu madianita es fundamental sembrar. En segundo lugar, para derrotar al espíritu madianita es imperativo transformar la mentalidad. Podemos experimentar escasez, pero jamás debemos pensar como pobres. La pobreza y la humildad son dos conceptos radicalmente distintos. Hay quienes guardan su mejor camisa, su mejor atuendo y nunca lo usan, esperando un día especial. Pónganselo, porque la mentalidad de pobreza es para un día, no hoy es el día. Deseche todo lo viejo de su hogar. ¿Quiere identificar a alguien con una mentalidad de pobreza? Observe su casa. Estará repleta de cachivaches, de chatarra, de objetos inservibles. No desecha nada. La mentalidad asociada con el espíritu madianita se evidencia en la gente que no limpia su casa. Donde quiera que usted entre hay basura, acumulación. Recogen cosas viejas de la calle. No me sirve, pero tengo esta mesa, la voy a arreglar. Si nunca ha reparado la suya propia, ¿cómo espera arreglar la que encontró? La mentalidad de miseria se manifiesta cuando la gente comienza a aplicar una matemática humana a las bendiciones de Dios. La matemática de Dios nunca será la misma que la suya. Si le contara las experiencias que hemos vivido, lo que hemos hecho y experimentado, quizás no nos creerían. Pero hemos sido personas que han aprendido a confiar en Dios, que han aprendido a dar al Señor. Dígale a quien está a su lado: tu problema no reside en tu bolsillo, reside en tu mente. Repítalo: tu problema no está en tu bolsillo, está en tu mente. Porque a su bolsillo sí le llega dinero, ¿verdad? ¿A cuántos bolsillos les entra algo? Amén. Entonces el problema no es el bolsillo, es la mente. Debemos darnos cuenta cuando algo no marcha bien, cuando de repente todo se tuerce. Es el momento de examinarnos. Jueces 6. 1 reza: mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y Malaquías 3, 10 nos interpela: he aquí, probadme ahora en esto, y yo reprenderé por vosotros al devorador. Usted no puede reprender al devorador, lo reprende Dios. Y la única manera en que Dios reprende al devorador de las finanzas es cuando le entregamos a él lo que le pertenece. El espíritu de Madián solo nos soltará porque es Dios quien nos coloca en sus manos. Así que, ¿vienes a mí con tus cálculos cuando te lo he dado todo? ¿Vienes a contabilizar cuántas ofrendas me das? ¿Te resulta gravoso honrarme? No. A ver, Madián, extiende tus manos. Aquí está la familia tal. Tómala por 7 años, 10 años, 15 años. Hermano, sé que suena difícil, pero en una ocasión, hace mucho tiempo, mi esposo y yo como matrimonio comenzamos a invertir en una persona cuyo nombre no es relevante para ustedes. Invertíamos y un día le pregunté al Señor: no puede ser que a esta persona le demos un bolso de ropa y siga vistiendo igual. No puede ser que le demos zapatos y siga con el mismo par. No puede ser que le bendigamos y siga con el mismo bolso. Hoy hay un silencio atronador en la congregación, no sé por qué. Pero Proverbios 24:34 dice: y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. La pobreza se arrastra como un vagabundo, llega de a poco sigilosamente, pero tu necesidad como un hombre armado es implacable. Y la Biblia también enseña que la única manera de despojar de sus bienes a un hombre fuerte es: ayúdenme a predicar. ¿Cuál es la única manera? Atándolo, limitándolo. La pobreza se limita. Primera causa: si usted padece necesidad económica, no se endeude, porque quien vive en deuda nada posee. Quien se endeuda carece de todo. Cubra su cuerpo hasta donde le alcance la sábana. Si la sábana no le da, no se cubra. Si no puede adquirir un par de zapatos de 20, cómprelos de 10 y ore a Dios para que le crezcan en sus pies.
como le crecieron al pueblo de Israel en el desierto. Cuando contraje matrimonio, mi ajuar cabía en un pequeño bolso y en un cajón. Hoy no deseo mudarme porque no sé si mis pertenencias cabrían. Dios me ha bendecido abundantemente. Pero en aquel entonces tenía un par de zapatos a los que les aplicaba un rotulador permanente, mojándolo para revivir el color en los costados, porque el cuero se había descolorido y ya no era negro. No podía ponerle chapita porque no había dónde engancharlas y tenía que caminar con los pies hacia afuera porque los zapatos se inclinaban hacia adentro. Así que debía andar de una manera peculiar. Tenía un vestido que usaba por la mañana, por la tarde y por la noche. Lo lavaba y lo volvía a usar. Así comencé, criando cerdos, vendiendo pasteles en la escuela, elaborando flores artesanales para vender a los artesanos de semillas que encontraba, pero siempre albergaba un anhelo profundo. Siempre me decía, no puedo, quiero salir adelante. Era una niña y había que criar cerdos, así que los criaba, porque la pobreza se apodera de la gente. La pobreza engendra un espíritu de conformismo y una mentalidad resignada. El pobre tristemente se vuelve ingrato. Dios mío, perdonen si esto suena demasiado fuerte. Si lo que estás aprendiendo te está desafiando a cambiar tu perspectiva, este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Cielos Gloriosos 777. La pobreza es como el vagabundo. Usted le ofrece dinero a un vagabundo y ni siquiera le da las gracias. Simplemente asiente con la cabeza porque cree que merece lo que le está dando, cuando en realidad es una limosna. Por lo tanto, la mentalidad de pobreza convierte a las personas en ingratas. Y la ingratitud mata la semilla, porque a quien usted da y no agradece, no le volverá a dar. El agradecido, por el contrario, comienza a experimentar la abundancia porque aprende a contentarse. Pablo decía, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, tanto a vivir en la escasez como en la abundancia. En otras palabras, he aprendido a estar satisfecho cuando tengo y cuando no tengo nada. Quien no agradece por un hongo, no agradecerá por un pollo. Quien no agradece por una simple chancleta, no agradecerá por un par de zapatos finos. ¿Recuerdan cuando vino el puertorriqueño y nos llevó a La Habana a una tienda enorme, una megatienda a la que campesinos como nosotros, guajiros, no sabíamos ni cómo caminar? El hombre cuyo nombre no recuerdo, ¿te acuerdas? Alfredo, creo, o Ignacio, nos dijo, vamos, lo voy a llevar de compras. Y nos introdujo en esa tienda. Me dijo, pastora, quiero regalarle un par de zapatos y un traje. Ah, está bien, vamos, respondí. Y hermano, cuando miraba los precios de los zapatos, 60, 70, 80, 90, 110, el corazón se me salía del pecho. ¿Estás listo para desatar un cambio radical en tus finanzas y vivir en la abundancia que Dios tiene para ti? Hemos desvelado los secretos del espíritu que roba tu cosecha y te sumerge en la escasez. No permitas que la pobreza dicte tu destino ni un día más. Descubre cómo tu mentalidad y tu generosidad son las claves para romper toda maldición económica y atraer una prosperidad sin límites a tu vida. Haz clic en el botón de suscripción de Cielos Gloriosos 777 ahora mismo para no perderte ni una sola revelación que transformará tu futuro y te guiará hacia la libertad financiera y espiritual que anhelas. Nos vemos en el próximo video.